Ok, muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos acá a nuestro auditorio, nuestro lugar para reunirnos y estudiar la Biblia. También saludamos a los hermanos que nos están acompañando por las redes sociales, en el Facebook, en este caso, en este momento. Vamos a orar para que Dios nos ayude y nos dé la gracia, nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría para poder exponer, entender, aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, oramos juntos. Amado Señor, estamos ahora y seguimos delante de su presencia, dándote las gracias por todas las cosas que nos das, Señor, por todas las cosas que vivimos, por las situaciones que tenemos en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. Agradecemos que estés siempre guiándonos, dirigiéndonos, amándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos. Oro, Dios, para que nosotros tengamos el deseo de presentarnos como obreros aprobados. Señor, que usamos bien, que sabemos usar bien la palabra de verdad. Denos esa sabiduría, denos ese entendimiento, denos esa gracia. Denos, Dios, esa capacidad que ocupamos para tomar la Biblia y aplicarla. Que no solamente quede, Dios, en nuestro entendimiento, sino que baje a nuestro diario vivir. Dirígenos en todo, nuestro Señor. Por Cristo pedimos esto y abre nuestro entendimiento. Amén. Estamos en los libros de transición, Mateo, Hechos y Hebreos. Mateo, Hechos y Hebreos. Esta serie de lecciones es muy importante porque nosotros necesitamos prepararnos bien en la palabra de verdad. Nosotros necesitamos entender las Escrituras porque hoy se sacan muchos versículos fuera de contexto y de repente en libros como Mateo, en libros como el Hechos, la gente puede llegar a confundirse. Puede llegar a decir, vea, pero dice esto acá, entonces ustedes dicen aquello. Por eso este estudio sobre los libros de transición son muy importantes. Hoy entramos al libro de Hechos de los Apóstoles. Acá en Hechos de los Apóstoles se nos presenta la transición, otra transición. Mateo se nos presentó una transición. En Hechos se nos presenta otra, la transición de Israel a la iglesia. ¿Cómo vamos a empezar a ver hoy? Si Dios lo permite, la otra semana seguiremos adelante con este concepto, pero vamos a ver una transición, ¿ok? Una transición ahí. El mismo título del libro nos establece el contexto. Por ejemplo, a veces uno dice, ok, voy a estudiar el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos. ¿Cuál será el contexto de Hebreos? ¿A quién estará dirigido el libro de Hebreos? ¿A quién está dirigido? El mismo libro nos está diciendo, su título nos dice, está escrito a los hebreos, no está escrito a la iglesia. O sea, no es que como iglesia, no es que no podamos sacar principios, podemos sacar principios. La iglesia puede sacar principios, pero no doctrinas para la iglesia. Doctrinas para la iglesia, ¿de dónde sacamos? Sacamos de los libros de la iglesia, escritos a la iglesia por Pablo. Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, de esos. Hebreos está escrito a los judíos cristianos que estaban dispersos por todo lugar. Por eso el alto contenido en historia hebrea, sacrificios, leyes ceremoniales y todo eso. Repito, sacamos verdades para nosotros. Claro, sacamos verdades, sacamos principios. Pero no es una carta directamente a nosotros, ¿ok? Podemos sacar verdades. Y lo mismo es el caso del libro de Hechos, ¿ok? Nos habla, Hechos de los Apóstoles, nos habla de los hechos registrados por ¿quiénes? Por los 12 apóstoles. Se nos habla de la misión de ellos hacia Israel, ¿verdad? Así como se nos habla de los hechos de Pedro, de los hechos de Juan, de los hechos de Pablo, ¿verdad? El apóstol a la iglesia. Este fue un tiempo especial. En el tiempo de Hechos es un tiempo de transición, igual como Mateo. ¿Por qué Mateo es transición? Recuerde que de Malaquías a Mateo, ¿cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años?
400 años de silencio. No se habló, no había ningún libro inspirado. Todo era un silencio hasta que aparece el libro de Mateo. Y ahí arranca el inicio de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, que como tal se desarrolla o se cumple cuando el Señor Jesús muere. Cuando Jesús muere, arranca el Nuevo Testamento. Porque mientras tanto Jesús estaba viviendo bajo ¿cuál pacto? Bajo el antiguo pacto. Él nació bajo la ley y él cumplió la ley. Pero ahora, en el nuevo pacto, nosotros estamos. ¿Ok? Ahora viene el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos, sí, principios aplicables para nosotros en esta época en la cual nosotros vivimos, pero debemos tener presente qué es lo que se está narrando. No son hechos de los cristianos. Ahí no dice el libro de los hechos de los cristianos. Dice el libro de los hechos de los apóstoles. ¿Ok? Los apóstoles. Hombres que Dios escogió, hombres que Dios comisionó para establecer un precedente, para establecer una base sobre la cual descansa la iglesia el día de hoy. Podemos decir que este libro trata de hombres especiales que Dios usó de maneras especiales durante un tiempo especial, durante la transición de Israel a la iglesia. Recuerde que el Señor Jesucristo presentó un reino físico. ¿Cómo se llamaba? El reino de los cielos. El reino de los cielos. El reino de los cielos era un reino físico literal. Jesús dice, aquí vengo, quiero establecer este reino ya. Pero los líderes religiosos lo rechazaron. ¿Ok? Aquí entonces, en el libro de Hechos, hay una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, y les voy a explicar por qué hay una segunda oportunidad. Pero quiero mencionar que la transición que toma lugar en este libro de Hechos es una continuación de Mateo. ¿Ok? Dios en su paciencia, Dios en su gigantesca y grande misericordia, le da a los judíos una segunda oportunidad de recibir el reino, de recibir a Jesús como el Mesías, para aceptar este reino mesiánico que Él les estaba ofreciendo. ¿Cómo pasó esto? Bueno, en Mateo, si usted lo recuerda, en Mateo el Señor Jesús hace una petición al Padre y el Padre se la contesta. Ahorita vamos a ver sobre esta petición. Nosotros llevamos ya más o menos unos 2000 años bajo otro periodo, el periodo de la iglesia. ¿Ok? Vamos a hablar vamos a hacer un resumen. Resumamos la transición. ¿Ok? Vamos a hacer un resumen. En este resumen, igual como vimos en Mateo, vamos a estudiar unas claves. Un versículo clave, una petición clave, un capítulo clave. ¿Ok? Entonces veamos primero una petición clave. Ahí en Lucas capítulo 23, versículo 34, Lucas 23, 34, el Señor Jesús hace una petición, está en la cruz, ¿ok? Para entender lo que está pasando en los primeros capítulos del libro de Hechos, tenemos que retroceder al momento de la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús está siendo crucificado, Él ahí en la cruz dice, Padre, perdónalos. Y puede subrayar lo que dice, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, me están crucificando, pero ellos sin embargo no saben lo que están haciendo. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Recuerde lo que está pasando en la historia antes de este versículo. Jesús había llegado a la tierra, nació en un pueblo judío, ofreció el reino a los judíos. Se ofreció él como el descendiente de David, como el hijo de David, como el que iba a establecer un reino para los judíos. Los judíos, como vimos en Mateo capítulo 12, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con este ofrecimiento de Jesús? ¿Lo aceptaron o lo rechazaron? Lo rechazaron. No lo quisieron. Y lo que hacen, lo entregan a los romanos. Toman a Jesús y ni siquiera ellos se dignan ejecutarlo, lo entregan para que sea Roma quien ejecute a Jesús.
Esta petición de Lucas 23 es muy clave. ¿Por qué? Porque Cristo le está pidiendo perdón al Padre por esos judíos, por lo que hicieron, diciendo, ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben. Ahora, para nosotros es raro, ¿verdad? ¿Cómo no saben lo que están haciendo? Tienen que saber. Pero aún así Jesús, en su misericordia, dice, Padre, déles una oportunidad. Ellos no saben lo que están haciendo, no entienden lo que están haciendo. ¿Ok? Ahora llegamos a Hechos. La nación de Israel tiene una oportunidad más, tiene una segunda oportunidad de hacer lo que no hicieron en Mateo. Vean el amor y la misericordia de Dios para con ellos. ¿Ok? Ellos tenían el chance de aceptar al Mesías otra vez. Por eso en la primera parte del libro de Hechos vemos a los apóstoles judíos ofreciéndole a Israel otra vez el reino. Predicaban a Jesús como el Mesías, el que reinará sobre el pueblo judío. Y los israelitas tienen la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. Ahora viene una pregunta clave. Y esa pregunta la encontramos en Hechos 1:6. En el primer capítulo de Hechos, versículo 6. Aquí encontramos la pregunta. ¿Cuál es esta pregunta clave? Jesús resucita, ¿ok? Jesús resucita. Los apóstoles le hacen al Señor una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Leamos Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vea la construcción. Mateo, Jesús viene hablando de un reino físico, un reino literal, un reino visible. Los líderes religiosos lo rechazan. Jesús empieza a hablar con parábolas. La gente, los líderes religiosos no entienden. Los demás no entienden. Pero los que sí tenían oídos para oír, ellos se acercaban y decían, ¿nos puedes explicar, Jesús? Porque no entendemos nada. Y Jesús les explicaba, y Jesús les dijo, es que a ellos no les es dado el entender, por el corazón engrosado, por el corazón necio, duro, majadero. ¿Ok? Bien. Entonces, los discípulos acá, después de que Jesús resucita, quieren saber si Jesús va a tomar el trono. Ok, ya resucitó, está vivo, vas a tomar el trono, Jesús, vas a reinar sobre Israel, como dicen las profecías. En sus mentes no hay razón por la cual Él no iba a establecer el reino. Es que imagínense, Él se levantó de los muertos. Es el rey que ocupaban, que podía destronar a Roma. Entienda que ellos no están haciendo esta pregunta en ignorancia, ¿no? No es como unos chiquitos, ¿vas a ocupar el reino? Señor, es que no sabemos, ¿sí? No, ellos acababan de recibir un curso intensivo de parte de Jesús. Entonces ellos lo que quieren es, ok, con base en todo lo que hemos recibido, ¿esto quiere decir entonces que vas a poder tomar el reino, Jesús? Vea Hechos capítulo, yo creo que esta cita está mal, permítame un momentito, creo que la escribí mal, nada más déjeme chequear, se me vino así rápido. Sí. No es Hechos, el error fue mío ahí de pasarle a mi secretaria la cita mala, es Lucas, los que les gusta buscar de sus Biblias, Lucas 24, no es Hechos, Lucas 24, 44 y 45, no Hechos, es Lucas. Ok, Lucas 24 dice, y les dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, ellos sabían, se les prendió la luz. Entonces Él es el Mesías. No solamente lo confirmó con un montón de obras y de acciones, de señales, prodigios y milagros, sino que hasta se levanta de los muertos. Este es el Rey, este es el Mesías. ¿Vas a ocupar el trono entonces, Jesús? Los apóstoles le hacen la pregunta a Jesús, sabiendo muy bien, que a ellos les quedaba solamente una
semana de las 70 semanas que Daniel había profetizado. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos viendo sobre las 70 semanas de Daniel hace unos meses atrás? Cuando estábamos haciendo un estudio de profecía y expliqué sobre las 70 semanas de Daniel. Ya se han cumplido 69 semanas de años, falta solamente una semana de años. Faltan 7 años para cumplirse, nada más. Ok, ellos sabían y entendían muy bien Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Yo quiero invitarlo a usted para que busque en su Biblia Daniel 9, 24. Ellos estaban entendiendo a cabalidad Daniel 9. Por eso le hacen esa pregunta. Daniel 9, 24 al 27. Le doy un chancecito para que lo busque para ir despacio desenvolviendo nuevamente este pasaje. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Daniel 9 empieza diciendo así: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Momentito, ¿cuál pueblo? Israel. ¿Ok? Entonces, 70 semanas están determinadas para Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál santa ciudad? ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces, 70 semanas están determinadas para Israel y para Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, o sea, para traer el reino eterno del Mesías, lo que nosotros conocemos como el milenio. Será el momento en el cual se va a acabar el pecado acá en la tierra, porque Jesús va a reinar y Satanás va a estar atado, según Apocalipsis 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el diablo está atado, Jesús reina, como dice Isaías, con vara de hierro, y usará a sus santos y a sus santas, a sus hijos, a nosotros, los que Él considere dignos, para ejercer justicia sobre el mundo. ¿Ok? Él establecerá entonces su reino. Y luego dice, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. Está hablando entonces de su segunda venida, su venida gloriosa, donde será reconocido como el Rey de los reyes y el Señor de los señores sobre todo el universo. Gobernará aquí en la tierra. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue la salida de la orden? Se dio en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. En el año 445 antes de Cristo. O sea, sabe que desde el 445 antes de Cristo se dio la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. O sea, desde que se dio la orden, 445, hasta que Jesús vino en su primera venida, cuando Jesús nació en Belén, ¿ok? Lo que vemos en los 4 evangelios. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69 semanas. Hay un total de 69 semanas. ¿Cuántas son las semanas de la profecía? 70. 70. Cuando Jesús nace, está en la semana 69. Queda una semana de años, pero sigamos leyendo. Dice entonces, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, le quitarán la vida al Mesías, lo matarán al Mesías. Está hablando de la crucifixión de Jesús. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿cuál es ese pueblo? Roma. Roma. Un pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario.
Y como si fuera poco, Dios les da hasta una lección objetiva. Porque en el año 70 el emperador Tito destruyó Jerusalén. Tito, un emperador romano. O sea, les está diciendo, vean esto que está pasando por este emperador romano, este hombre, este príncipe que va a destruir la ciudad y va a destruir el santuario. Bueno, algo maximizado será más adelante. Algo mucho más grande será más adelante. Y la dispersión que están experimentando en el año 70, donde son mandados por todo punto cardinal, no es nada a la que va a venir durante la tribulación. Pero sigamos leyendo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sigue. Y por otra semana, o sea, la última, la 70ª, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vea todo lo que Dios está diciendo ahí. Tarde o temprano los judíos volverán a sacrificar. Tarde o temprano los judíos volverán a llevar a Jerusalén las ovejitas y todos sus sacrificios, tarde o temprano, a la mitad de la semana. O sea, si una semana es de 7 años, ¿de cuánto estamos hablando? De 3 años y medio. O sea, el anticristo va a fomentar paz, según Apocalipsis. Y va a decir, judíos, ustedes vuelvan a poner otra vez su templo. Igual vamos a volver a sacrificar a nuestro Dios. Esa es una de las razones por las que no es Obama, ni es Trump, ni es Laura Chinchilla, ni es el que va a ser el anticristo. Porque el anticristo, el judío, jamás aceptará a alguien que no sea judío. Jamás. Mucho menos que les diga, pongamos sacrificios, hagamos cosas, volvamos al templo. Y tomen en cuenta que dice Mateo 24, que se va a hacer la abominación desoladora. ¿Cómo es que se van a acabar esos sacrificios? Porque el anticristo entrará al templo. Ningún incircunciso puede entrar al templo. Ningún gentil puede entrar hasta el lugar santísimo. Tiene que ser un sumo sacerdote. Entonces tiene que ser una persona que tiene no solamente ascendencia judía, sino tiene más, digamos, claro, va a ser un líder político, social, económico, pero también religioso. ¿Ah? Sí, exactamente. Tiene que venir de los descendientes de Aarón. Entonces, va a entrar y cuando todo el mundo esté feliz y diciendo, ¡uy, qué lindo! Aquí está el Mesías prometido. Él va a sacrificar, y lo mismo que hizo Antíoco Epifanes en los 400 años de silencio, va a sacrificar un cerdo, que el animal inmundo, en el altar de Dios. Y ahí, a los 3 años y medio, a la mitad, cesará el sacrificio. Todo lo están haciendo. De hecho, dicen, no tengo datos ni base para decir, pero ellos ya tienen gran cantidad del templo listo, prefabricado, nada más de levantarlo, nada más de decir, ok, necesitamos quitar la mezquita. Ahora, no es que yo quiera que se quite la mezquita, pero la mezquita de Omán es exactamente donde estaba el templo de Salomón, es exactamente donde tiene que estar el templo. Ahí se tiene que hacer el tercer templo. Entonces, algo va a pasar, algo va a suceder. Puede ser que suceda ahorita, en esta famosa guerra, que manden un misilillo y no cayó exactamente en Jerusalén, sino cayó allá y fue a Israel y todo el mundo se va a venir contra Israel. Y alguien va a aparecer y va a decir, paz, 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 tranquilidad. Ok, sigamos leyendo. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el hombre de iniquidad. ¿Quién es? El anticristo. ¿Okay? Vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación. ¿Cuál es la consumación? Cuando Jesús venga a establecer su reino, la segunda venida. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso lo sabían los discípulos cuando le hicieron la pregunta. O sea, así es que eran un montón de pescadores ignorantes. ¿Qué van a saber? No, ellos sabían. Jesús estuvo 3 años con ellos, enseñándoles. Él les abrió el entendimiento. Él estaba con ellos, no estaba contándole cuentos ni historias. Él estaba contando la historia de Israel, estaba contando de Él mismo, el Creador. Entonces, ellos no eran ignorantes. Ellos estaban bien enseñados por Jesús mismo. ¿Ok? Y ya que se le quitó la vida al Mesías, ellos lo tenían claro. ¿Ok? En la semana 69 se le quita la vida al Mesías. ¿Qué es lo que queda? La semana 70. Entonces, Señor, estamos a la espera. O sea, ya usted va a empezar esa semana. Va a arrancarla ya, Señor. Ya ese es el punto. Su pregunta sobre la restauración del reino físico a Israel es perfectamente razonable. Hay que entender también que en los primeros 8 capítulos de Hechos no se sabe sobre la iglesia. Nosotros, nos cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque estamos en esta parte de la cruz. Entonces nosotros hablamos, desde chiquititos oímos de la iglesia. ¿Vas a ir a la iglesia? Ah, sí, la iglesia. Un lugar de reunión donde hay cosas religiosas, donde se habla de la Biblia. O sea, estamos empapados con el léxico de la iglesia. Dios, Espíritu Santo, Jesús, salvación, ¿verdad? Bautismo, todo es parte de nuestro léxico. Pero para ellos no. Los discípulos, venían los judíos con las observancias judías. Habían oído a Jesús que se paró un momento y dijo, oísteis que fue dicho, pero yo ahora os digo. Está estableciendo una segunda ley. Están en la última cena y Jesús les dice, bueno, este cáliz, este jugo de uva, este es fruto de la vid y es señal de un nuevo pacto. Mi sangre va a ser derramada para establecer un nuevo pacto. Ok, pero nosotros nacimos bajo un viejo pacto y ahora Él nos dice que vamos a entrar a un nuevo pacto. Y luego Él muere. Entonces estamos entre la semana. Ellos no sabían, no tenían idea de lo que era la iglesia. Tenemos que ponernos en las sandalias de ellos. ¿Cómo? No sabían de la iglesia. No sabían. No tenían el conocimiento que nosotros hoy día tenemos. Nosotros vivimos muy privilegiados, muy privilegiados. El problema de esto es lo siguiente. Nuestro juicio va a ser más severo porque tenemos más conocimiento. Ellos estaban apenas escribiendo historia. Nosotros nos paramos acá y podemos ver antes de Cristo y después de Cristo. Es más, y por este santo libro podemos ver hasta lo que viene. Ellos no tenían toda la Biblia como nosotros la tenemos. Ellos no tenían el antiguo pacto y el viejo pacto. El nuevo pacto, perdón. Hoy nosotros lo tenemos. ¿Ok? Entonces, ellos no saben sobre la iglesia tal y como nosotros lo sabemos. Tenemos siglos de historia. La iglesia era algo totalmente nuevo para ellos. Dios todavía no había revelado la iglesia como tal, de una manera abierta y clara. No fue sino hasta que llega Pablo. Y Pablo empieza a mostrar el misterio de la iglesia, que la gente empieza a entender el concepto. Vea Efesios capítulo 3, puede buscarlo de su Biblia. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Para nosotros eso, qué raro, no, pastor, no me calza, no, ellos sabían de la iglesia, no, ellos no sabían. Ellos no sabían. Ellos sabían de una reunión eclesía. En el término, la traducción eclesía quiere decir llamados afuera. Un grupo de gente llamada afuera. Pero, digámoslo así, 5 políticos que se reúnen en una comisión. Digamos, ahí está la Asamblea Legislativa y 5, 6, 7 políticos se van y hacen la comisión hacendaria. Ellos son una eclesía.
Son una eclesía, un grupo llamado afuera del conglomerado de diputados. 10 ladrones, 5 ladrones pensando cómo robar una casa, son una eclesía, son una iglesia en el sentido estricto de la palabra. Pero la eclesía como nosotros la conocemos, un concepto donde la gente es llamada aparte para adorar a Dios, para cantarle, para estudiar las escrituras, para predicar a otras personas, ese concepto era nuevo, era nuevo. Efesios 3 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ve que usa la palabra misterio, misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, porque hasta este momento los judíos decían somos nosotros, solo nosotros somos el pueblo de Dios, ¿ok? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, esto para los judíos no en vano andaban persiguiendo a Pablo para matarlo, de ciudad en ciudad. ¿Cómo? Coherederos. Ese montón de gentiles, incircuncisos. No, somos los judíos el pueblo. No, señores, ahora el Señor está metiendo en el cuerpo a otro grupo. El cuerpo, ¿cuál cuerpo se está refiriendo? El cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Acá en Hechos 1, los 11 apóstoles acaban de perder al maestro. Estaban confusos. Pongámonos en las sandalias de ellos. El maestro que ellos habían dejado todo. O sea, dejaron sus trabajos. Imagínese usted en el trabajo que tiene. Y Jesús llega y le dice, sígame. Bueno, Señor, déjeme dar el preaviso. No me entendió, sígame. Mañana va usted a su trabajo y dice, ya no voy a volver. Me voy. Y recoge en su cajita las cosas que tenga en su escritorio, si tiene escritorio, y se va. Y sigue a un maestro que apenas va conociendo. Y lo sigue y él va hablándoles y va bien, y ustedes van viendo la mano de Dios en proveerles. Usted dice que tira, y el seguro social, Jesús, la pensión, tendremos derecho al ROP. ¿Cómo sígame. Y ellos lo siguieron 3 años. Vieron el poder y llegaron al convencimiento de wow. Y se muere. Imagínense el desazón, la tristeza tan profunda cuando estuvieron ahí afuera de la tumba. Se murió. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y volviendo a Pedro, ¿qué? Y dije, no sé. Juan, ¿qué? Y dije, yo menos, soy el menor de todos. De Mateo, ¿qué? ¿Será volver a cobrar tributos? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Okay. Vea cómo están ellos confusos. No saben plenamente hacia dónde van. No saben cómo llevar a cabo lo que el Señor les pidió que hicieran. Dios en Hechos 1 todavía tiene este misterio escondido de la iglesia, porque todo depende de la decisión de los judíos. ¿Por qué no se la soltó? Porque depende de la decisión de los judíos ahora. Por eso, la pregunta clave de Hechos, aquí está en juego que Jesucristo establezca su reino. Ok, vimos la pregunta, ahora veamos la respuesta clave. Ellos preguntan, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? ¿Vas a establecer el reino? ¿Y qué es lo que Jesús les contesta? Los versículos 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8.
Mientras, bueno, algunos que les gusta ver, si no lo tenemos ahí, muchos piensan que los apóstoles eran ignorantes, ¿verdad? Porque estaban preguntando sobre este reino, pero no, como dije, este no es el caso. Vea lo que les contesta Jesús. Les dijo, versículo 7, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Señor, ¿cuándo vas a establecer el reino? No les toca a ustedes saber. No les toca saber a ustedes los tiempos, las sazones en que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué raro, ¿verdad? ¿Cuándo establecerás el reino? Él no les dice que no. Y Él no les dice que sí. ¿Qué es lo que Él les dice? Lo que Él les dice es, no les voy a decir que no, no les voy a decir que sí, vayan a predicar. Vayan a predicar. Porque el no o el sí, ¿de quién dependía? ¿De quiénes dependía? Dependía de la respuesta de los judíos. Si los judíos decían sí a la predicación de Pedro y de los apóstoles, si los judíos decían sí, nos arrepentimos, nos convertimos, ¿ok? Si ellos decían que sí, imagínense el gozo en Pentecostés, Hechos 2. Pedro predica, se convierten 3,000. O sea, claro, ya, o sea, yo me imagino el gozo de ellos diciendo, no, aquí de fijo ya el Señor estableció su reino. Pero eso fue la gente, ese fue el pueblo. El corazón de los líderes religiosos no cambió para nada. Entonces, todo dependía si ellos decían sí, el Señor les decía, ok, regreso. No hubiéramos tenido estos 2000 años de espera. O sea, así nomasito. O sea, yo vi que leyendo la Biblia Jesús subió en Hechos 1. Pero antes de subir, Señor, ¿restaurarás el reino? No les toca a ustedes saber las sazones, pero eso sí, vayan a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ok, Señor. Y Jesús ascendió. Predican en Hechos 2, 3,000 se convierten. Si usted sigue leyendo, 2, 3 capítulos después de Hechos, solamente una reunión de hombres eran 5,000. Y empezó a crecer esa iglesia, bárbaros. Pero, los líderes religiosos no doblaron su corazón, no doblegaron su corazón. Entonces, la respuesta es, ¿establecerás el reino? No. ¿Y por qué sabemos que Jesús dijo que no? Veamos Hechos capítulo 3. ¿Qué era lo que ellos predicaban? ¿Qué era lo que ellos predicaban? Estaban predicando un mensaje del reino. Hechos 3, 19. Así que, arrepentíos, vea el mensaje. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y vea lo que sigue. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y le están diciendo, mire, si ustedes se arrepienten y se convierten, el Señor va a mandar a Jesús. O sea, Jesús sube, se arrepiente el pueblo, se arrepienten los líderes, Jesús desciende en la época, en la primera era cristiana, el primer año de la era cristiana, y establece su reino milenial. Qué glorioso. Pero no fue así. No fue así. En Hechos 3, Pedro está predicando a los judíos en el templo en Jerusalén. Está predicando acerca del arrepentimiento, está predicando acerca de la conversión a los judíos. Ellos debían arrepentirse. Y si usted analiza el mensaje que él predica en Hechos 3, él les está diciendo, vean, ustedes tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque ustedes crucificaron a Cristo.
Ustedes crucificaron al Mesías, ustedes lo mataron. Y si ustedes se arrepienten, vendrán tiempos de refrigerio y Jesús vendrá. Jesús vendrá y establecerá su reino. O sea, si los judíos hubieran aceptado en ese momento, hablando de los líderes religiosos, de todo el pueblo, ahí está la respuesta. Un día, usted dice, ¿y eso será posible? Sí, un día será. Un día será, según el libro de Romanos, según el libro de Apocalipsis, será. Cuando Israel como nación se vuelva a Dios. Toda Israel. ¿Y cuándo será eso? No es ahora. No es ahora. Será después de la tribulación. Durante la tribulación. Cuando ellos sufran todo lo que tiene que sufrir Israel por haber crucificado a Jesús, por haber rechazado a Jesús. Hay un capítulo clave. Hay un capítulo clave. ¿Cuál es el capítulo clave? Hechos capítulo 7. Así como Mateo 12 es el capítulo clave, donde los líderes religiosos rechazan a Jesús, incluso hasta dicen, este por Belcebú echa fuera a los demonios. El capítulo clave es Hechos capítulo 7. Ahí está. ¿Qué pasa en Hechos 7? Ahí está Esteban. En Hechos 6 y 7 está Esteban. Vamos a echarnos un poquito atrás. Vamos a echarnos a Hechos 6. Hechos 6, versículos 13 al 15. Vea lo que pasa. Esteban, no cito lo que Esteban predica, les hace un recuento de toda la historia de Israel. Y aquí viene, versículo 13, Hechos 6, 13. Pusieron testigos falsos que decían, ya aquí está el final del mensaje de Esteban. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahí están hablando líderes religiosos. Vean, note, ya se habían convertido 3,000 y ya se habían convertido, no sé, un montón más, repito, al punto que solo hombres eran 5,000 creyentes. Pero la nación entera no. Dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, o sea, los líderes religiosos, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7, versículo 1. Y vea lo que dice el sumo sacerdote, el sumo pontífice, la persona que es el líder principal de Israel, el que podía decir, aquí, damas y caballeros, es arrepintiéndonos. Vea lo que él dice. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es esto así? Aquí tuvieron los líderes religiosos la oportunidad de llegar a establecer el reino mesiánico con Jesús regresando. Pero lo rechazaron. Hechos 7, 51 al 53. 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ahí está Esteban. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Un momentito. ¿Qué fue lo que dijo Mateo 12? Acerca del pecado imperdonable. ¿Cuál era el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí dice exactamente lo mismo Esteban, con otras palabras. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Y qué sucede? Hechos capítulo 7, sigamos leyendo 54 al 60. Vea lo que pasa. 54 al 60, 7, Hechos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones
y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, ahí estaba Jesús. Nada más dígame y establezco mi reino. Nada más. Estoy listo, aquí a las puertas. ¿Ok? Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Dónde oímos esto que sigue? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Casi parecido a lo que dijo Jesús. Pero hay un pequeño cambio. Jesús dijo, Padre, perdónalos. No les tomas en cuenta el pecado. Pero aquí falta. Porque no saben lo que hacen. Jesús dijo, porque no saben lo que hacen. Aquí ya sabían. Totalmente adrede fue el rechazo que hicieron. En la primera oración de Jesús, Él da una segunda oportunidad. Esta oración Dios no se la contesta a Esteban. Ya no se la contesta. ¿Perdónalos? No. No. Voy a seguir el curso de acción que ellos mismos. Esteban, no te voy a contestar esa petición porque fíjate que ya ellos habían hecho una petición antes. Esa petición la encontramos en Mateo 27, 25. Mateo 27, 25, ellos dijeron, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ves? Israel había hecho una petición, Esteban. Yo no te puedo contestar esa petición porque ellos habían dicho, ¿no? No importa, que esa maldición caiga sobre nosotros, que su sangre caiga sobre nosotros, no hay problema. Con la muerte de Esteban se da el último rechazo de ese ofrecimiento que Dios les da a los judíos. Y entonces, después de eso, nosotros vemos un cambio. Hay un cuadro, si no me equivoco, ¿verdad? Hay un cuadro. Sí, ahí está. En este cuadro nosotros podemos ver un breve bosquejo. Hechos 1 al 12 y Hechos 13 al 28. En Hechos 1 al 12 podemos ver los hechos del apóstol Pedro entre los judíos. Usted ve Pedro, 1 al 12, Pedro. Y de repente a partir del capítulo 13 de Hechos, vemos los hechos de Pablo. Ya Pedro casi ni se menciona. Prácticamente del 13 en adelante, Pablo casi ni se menciona y ya la iglesia en su mayoría es gentil. En Hechos 13 se habla de la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil. Luego vemos el rechazo del reino en los primeros 12 capítulos y en los segundos, del 13 al 28, vemos el establecimiento de la iglesia ya. Y repito, ya en Hechos 13 hay una iglesia en Antioquía, está funcionando. Ya en Hechos 13 vemos un avance misionero. Pablo es enviado como misionero y empieza a establecer iglesias y empieza a confirmar esas iglesias y empieza a reproducir las iglesias. En Hechos 1 al 12, Jerusalén es el centro. En 13 al 28, Antioquía es el centro. En los primeros 12 capítulos se da el último ofrecimiento. En los 13 al 28 vemos el aplazamiento del reino. Ya no. El Señor no es que desecha a Israel. El Señor nada más lo pone aparte. Lo sentó en banca. ¿Okay? Vamos a decirlo así.
Lo sentó a la banca. Ustedes dejan de alinear. Alinearon desde Génesis 12, cuando Abraham, el padre de ellos, empieza la nación. Los sentó cuando ya ellos los rechazaron la segunda vez. Dios está trabajando con la iglesia. ¿Quién es la luz de las naciones? Según Isaías, debió ser Israel. Ahora es la iglesia. Es la iglesia la que es la luz, la que es la sal. Dios trabaja por medio de la iglesia. Dios se mueve por medio de la iglesia. ¿Ok? En los primeros 12 vemos el reino de los cielos y 13 al 28 vemos el reino de Dios. Ahí vemos esta transición. Vamos a verla con más detalle la otra semana, donde vamos a analizar capítulo por capítulo, como hicimos con Mateo. No es un estudio exhaustivo, no es un estudio expositivo de capítulo y versículo, pero a grosso modo vamos a ver lo que está en Hechos 1, en Hechos 2, etcétera, para que veamos esta transición, porque repito, si no manejamos esta transición, ¿por qué Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese? Qué raro. Entonces tenemos que bautizarnos para, ¿en qué periodo está? Está en los primeros 12 capítulos, en el periodo de transición. ¿Y por qué decía eso? Pregunto, ¿qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista decía, bueno, aquí vengo a predicarles sobre Jesucristo el Salvador. Ustedes abran su corazón y Jesucristo va a entrar y les va a salvar y Él va a ser el Señor y Salvador de su vida y ustedes van a ser salvos por la eternidad. No, ese es el mensaje que predica la iglesia. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Y cómo lo confirmaban? Bautizándose. El bautismo de Juan no es un bautismo cristiano. Era por inmersión. Sí, era por inmersión. Pero no era un bautismo cristiano. El bautismo cristiano es el que nosotros practicamos ahora. Cuando usted recibe a Jesucristo como Salvador, usted está seguro de su salvación eterna y usted da testimonio, testifica, Romanos capítulo 6, de que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó y de que usted está muriendo al pecado, el pecado está siendo sepultado y ahora está andando en vida nueva. Usted se levanta a una nueva vida. Ese es el bautismo cristiano. El bautismo de Juan el Bautista fue un bautismo de arrepentimiento. Por eso es que todavía Pedro dice, arrepiéntase y bautícese. Pero ya después usted no oye eso. Ya después del capítulo 13, usted ve a Jesús, ve a Pablo, incluso, lo vamos a ver cuando lleguemos al 10, este periodo de transición. Recuerda que yo les dije que una de las palabras claves o las frases claves era que a Pedro se le dieron las llaves del reino. Las llaves del reino. Esas llaves del reino, Pedro las usa en los primeros capítulos del libro de Hechos. Esas llaves del reino las usa ahí. Y eso vamos a estudiar Dios primero la otra semana. Vamos a orar en este momento. Este es un estudio, Pablo dijo que hay leche espiritual y hay carne espiritual. Esto es un estudio de carne, donde usted necesita, si usted se mete un trozo grande de carne, se puede atragantar. Donde usted necesita tal vez devolverse y partir el pedacito de carne e irlo masticando, sacándole el juguito, irlo digiriendo. Ok. Pues yo le invito, los he invitado, vuelvan al estudio con su Biblia, la computadora, tableta o cuaderno y empiecen a oír y apuntar. A oír, leer de la Biblia y apuntar. Y ustedes van a crecer mucho. Vamos a crecer mucho. Oramos. Padre, gracias te damos por las Sagradas Escrituras, porque ellas nos enseñan el camino de la santidad a los que somos cristianos y a los que no son cristianos, el camino de la salvación.
Gracias te damos, Señor, porque nos alimentas. Yo sé que usted no quiere que nosotros andemos a tientas, andemos a ciegas, andemos como pegando con paredes y, uy, que me sacaron esta doctrina y ahora que yo no entiendo y ve la Biblia tiene errores y contradicciones y, Señor, no dejes, no permitas que el diablo gane partida por no conocer las Escrituras. Señor, que de verdad nos presentemos como obreros aprobados, siervos que queremos conocer tu palabra. Y usted nos ha dado muchas herramientas. Nos ha dado la Biblia completa, la tenemos acá. En nuestro teléfono, en la computadora, en la tableta, tenemos acá la iglesia que está enseñando las verdades, para analizarlas, para llevarlas en oración, para que usted, por medio de su Espíritu Santo, las siembre en el corazón. Ayúdanos, Dios, por favor, en el nombre de Cristo, a ser buenos estudiantes de la Biblia y que comuniquemos el mensaje de salvación a todos aquellos que estén cerca de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Caballeros, damas allá atrás.